Guillermo Afondo llega a ti por cortesía de Hospital Foot Care, especialistas en el cuidado y bienestar del pie. En este episodio de Guillermo Afondo, pues resumida, yo diría, la gran ventaja es que los sistemas modernos de inteligencia artificial sí son un compendio de toda la sabiduría humana, que está abierto al público. Entonces, la gran ventaja es que el conocimiento humano se democratizó eh, exponencialmente hacia el individuo. Eso es muy, muy positivo. Hoy día, un estudiante en la Sierra de Hidalgo con acceso a Internet y una computadora con acceso a ChatGPT tiene la misma ventaja, digamos, de acceso a conocimiento que alguien de Silicon Valley, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Guillermo López Portillo, periodista, y hoy tenemos una muy buena sorpresa. Hoy tenemos a Daniel Uribe, que nos conocemos hace algunos años, especialista en temas que siempre me han interesado, como ciberseguridad, como toda esta protección de datos que están expuestos, y él ha creado una herramienta muy especial, Genobank, ya desde hace algunos años. Daniel Uribe, bienvenido a este podcast y creo que te vamos a sacar mucho jugo. Muchas gracias, Guillermo. Como siempre, gracias por considerarme. Es un honor estar aquí contigo y tu audiencia. Pues muchas gracias, Daniel. Me estaba acordando cuando nos conocimos y ya tiene algunos años en estos talleres, la verdad, fantásticos que organizaba la Fundación ILI, ¿no? Junto con el periódico El Universal. Muchas gracias porque en estos talleres te conocí a ti, Daniel, y conocimos a otros expertos en tecnología, en innovación, y estuvimos allá en la Meca, ¿no? Estuvimos ahí en San Francisco, California. Estuvimos en Silicon Valley, donde tú estabas desarrollando tus proyectos. Por cierto, Daniel, ¿qué ha pasado con Silicon Valley? He visto algunos artículos diciendo que otra vez se están convirtiendo en una meca de la innovación y otros no, otros criticando que hay muchos jóvenes que tratan de iniciar proyectos y les va mal, se enferman y hasta suicidios ha habido, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en esta zona de Silicon Valley donde tú has trabajado todos estos años? Muchas gracias, Guillermo. Pues mira, si quieres de manera muy particular, lo podemos, yo creo que evaluar de dos hechos históricos, ¿no? Que me refiero a la pandemia. Eh, yo pues tengo la fortuna de estar aquí desde el 2015. En ese momento pues había un auge, obviamente, en esos entonces pues me atrajo el tema de blockchain como una tecnología de ciberseguridad precisamente, y todo iba muy bien hasta la pandemia, ¿no? Que empezó a finales del 2020, si no mal recuerdo. Este, a partir de ahí, como de alguna forma vivir en Silicon Valley es oneroso, comparado a otros estados de Estados Unidos, pues mucha gente emigró, más de 800,000 personas salieron. Recordemos que en el área de la Bahía o en el área de Silicon Valley, pues vivían o ahora viven, porque muchos ya regresaron, que es un punto más o menos 3 millones de personas. Desde el área de San José, California, hasta el área de San Francisco es lo que se conoce como Silicon Valley. Hay 12 ciudades intermedias, si mal no recuerdo. Entonces, hubo un éxodo de personas porque se podía trabajar de forma remota a través de Zoom, y luego se regresó porque la verdad es que al final del día, pues este lugar sí tiene pues como cuatro cosas muy particulares. Uno es el clima, ¿no? Clima de California. Un poco el dos es el tema de pues el capital intelectual. Aquí tenemos Stanford, ¿no? Tenemos Berkeley, la Universidad de Berkeley, tenemos
el hospital de US San Francisco, que también tiene un área de investigación muy grande, y toda una industria de biotech, ¿no? Hay cientos de empresas que están aquí en ese sentido, y pues desde ese momento, pues todo el mundo como que regresó cuando la pandemia terminó y todo volvió como a la normalidad, y entonces volvió a valer la pena vivir aquí. Pues felicidades, Daniel, porque te has mantenido. Daniel Uribe, estoy hablando con Daniel Uribe. Este es un emprendedor mexicano, es una persona que ha apostado por la innovación y ha seguido haciendo también, no solo cosas en Estados Unidos, también cosas con estudiantes, con gente de diversas universidades y académicos de México. La verdad es que gracias, Daniel, por tu esfuerzo estos años, y platícanos un poco el área concreta en la que has desarrollado, que entiendo que es blockchain, que son estas cadenas, ¿no? Estas cadenas pues que están en una nube y que tratan de precisamente proteger los datos más valiosos que tenemos los seres humanos, que son los datos personales. Creo que eso es lo que has apostado gran parte de tu carrera, Daniel Uribe, Genobank, y también de la Universidad de Stanford. Muchas gracias, Guillermo. Pues mira, ahora el tema de la inteligencia artificial o los ChatGPTs que tenemos, los Cloud, Gemini, etcétera, todos estos modelos nuevos, pues nos hacen ahora sí que lucir un poco mejor, que es la necesidad de registrar tus datos como una posesión digital personal. Entonces todo el mundo dirá, caray. Entonces, dos precisiones. La primera es que los grandes modelos de AI, los que acabo de mencionar, ChatGPT, Cloud, Perplexity, etcétera, todos ya ingirieron dentro de su modelo los datos públicos disponibles. O sea, es básicamente todo el Internet público, ¿no? Esto no lo digo yo, ya ellos mismos lo dicen, ¿no? Ya fueron entrenados, digamos, y digeridos, entrenados. Lo que hace falta, o los datos ahora muy cotizados por este tipo de empresas y por muchas otras más, son nuestros datos personales. Muy particularmente, Genobank se dedica al tema del ADN, ¿no? Particularmente en bebés últimamente, que es el tema más sensible que pueda haber en nuestra sociedad. O sea, no puedo encontrar, digo, salvo que alguien me pudiera corregir, ¿verdad? Siempre la ciencia debe estar abierta. No hay un dato más sensible que el de un bebé recién nacido al cual se le acaba de secuenciar su ADN, y probablemente se secuenció hoy día porque se sospecha de alguna pues deficiencia en su ADN, en su genoma, que probablemente le esté causando alguna dificultad de salud. Este es el tema muy particular, por ejemplo, en el área de San Diego. Hay muchos hospitales de este estilo que pues justamente ya pueden secuenciar el ADN de un bebé en aproximadamente 12 o 14 horas, ¿no? O sea, ya es algo relativamente sencillo. Ahora, la pregunta para los padres de familia son varias. La primera es, ¿en dónde van a estar los datos de mi bebé? ¿Quién los tiene? ¿Cuánto tiempo? Etcétera, etcétera. Que eso ya está muy contemplado en las leyes de privacidad, por ejemplo, mexicanas, en ARCO, bueno, cuando existía el INAI. En el tema de GDPR europeo, aquí en la California Consumer Privacy Act, que se le llama la CCPE, pues todo eso está clarificado. Pero resulta que este asunto genómico, pues tiene dos caras. Cuando es un dato clínico, sí se protege. Cuando es un dato no clínico, que así inicia, el genoma es un dato biológico, no necesariamente clínico. Se vuelve clínico cuando lo asocias a una enfermedad, pero si no lo asocias a una enfermedad, entonces es un dato biológico. Y entonces solamente es protegido como biomarcador, como dato personal. Independientemente a lo que se dedica Genobank es a aislar, tienes una bóveda encriptada controlada por blockchain para que tú puedas almacenar de forma segura y de forma aislada del Internet público tu genoma. Y a través de mecanismos similares a los de las criptomonedas, tú puedes autorizar o dar acceso a tus datos, particularmente, y aquí es donde se cierra el círculo de mi comentario inicial, con agentes basados en inteligencia artificial.
porque los agentes de inteligencia artificial pues nunca van a tener una INE o nunca van a tener una licencia de manejo con que identificarse, ¿no? Van a tener una identidad criptográfica a través del blockchain, y entonces a través de esa identidad criptográfica sí pueden pedir permiso, pueden firmar contratos de acuerdo de privacidad, pueden inclusive comprar licencias de usos de datos genómicos. Entonces, el futuro que vemos, que ya estamos muy cercanos, es cómo puedes dar licencia para que una universidad, por ejemplo, Berkeley, Stanford, pueda acceder a tus datos para realizar un estudio de cáncer, por ejemplo, en pacientes latinos o latinas, mexicanos, mexicanas, y lo puedas hacer a través de esta tecnología desde tu celular, ¿no? Básicamente ese es el futuro, es cómo podemos no nada más aislar, porque privacidad es escoger, bueno, prácticamente es escoger, pero también cooperar con la ciencia y también verte beneficiado, porque no nada más vas a recibir un reporte de análisis de esa inteligencia artificial, sino que también estás colaborando a que la ciencia avance. Básicamente a eso nos dedicamos. Entonces, Genobank está para proteger al usuario final, o sea, tu labor, básicamente, Daniel Uribe de la Universidad de Stanford y de Genobank, es que estos datos que pueden ser utilizados con fines científicos, pues que quien dio sus datos los tenga como cerrados, los tenga encriptados. ¿Es así es lo que tú haces? Sí, prácticamente, haz de cuenta, aquí a mi espalda, por ejemplo, tengo un wallpaper, ¿no? Con circulitos y el genoma. Entonces, realmente Genobank son cápsulas de datos como tal, o sea, son bóvedas de datos, que justamente lo que tú dices es, uno, los aislamos, dos, el paciente tiene el control o el usuario tiene el control de sus datos, tres, puede ver y autorizar a nuevos integrantes a su propia bóveda, y prácticamente se vuelve, si estamos pensando, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, pues es como si invitaras a alguien a tu grupo de WhatsApp que tiene tu información genética, ¿no? Entonces tú eres el administrador de eso, tú puedes sacar a las personas, puedes borrar cosas que ellos han hecho, etcétera. Entonces te vuelves el administrador de tus datos genéticos, y esto se lo damos principalmente a padres de familia para que controlen el acceso a datos sobre sus bebés. También puede ser personal. A veces la familia decide secuenciarse, así se dice, completa, ¿no? Papá, mamá, hijos, y entonces la bóveda se vuelve familiar, y entonces prácticamente se aísla, sobre todo para que compañías, recientemente vimos el caso de 23andMe, también del área de la Bahía, que fue vendida y afectó a más de 15 millones de personas que tenían ahí su información, que tienen ahí su información, y que de alguna forma no hubo los mecanismos para poder borrar a tiempo, para poder revocar el consentimiento. Al final del día es un tema también de legal, entonces pues hay que dedicarle tiempo, a lo mejor abogados, etcétera. Básicamente los datos fueron obtenidos en estos estudios de ancestros que se hacen de dónde viene esta familia, dónde viene un bebé. Tal cual, ese es el caso, digamos, comercial más popular, pero nosotros nos dedicamos... ¿Qué otros usos hay además de estos, que sabemos? Normalmente hay 5 casos del ADN. Uno, el más popular, es el que tú mencionaste de ancestros. 2 es el caso clínico, que es el que nosotros más nos dedicamos, que es justamente cómo ayudarle al doctor a explicar ciertas enfermedades de origen familiar o genético, ¿no? Entonces se hacen los estudios. También está muy famoso el de nutrigenómica, que es el estudio de los alimentos que te hacen mejor en función de tu genética. La farmacogenética, ¿no? Que tiene que ver cómo respondes a las drogas, ese sería el cuarto uso general. Y el quinto, pues, es el forense, que es el más dramático de todos, porque es el que sirve para la localización de cadáveres, ¿no? O sea, de personas, de reidentificación de personas fallecidas o desaparecidas. Estoy en este momento con Daniel Uribe de Genobank. Es una empresa, un software que se ha desarrollado. Él lo ha desarrollado para proteger información genética principalmente. Pero vamos a hablar de los riesgos, vamos a hablar de lo que hemos visto en materias de ciberseguridad,
desgraciadamente acabamos de volver a ver unos casos en México muy preocupantes, ¿no? Donde ya habíamos visto en el sexenio pasado que se había violado, se había infiltrado información muy delicada del gobierno de México. Por ejemplo, le estoy hablando de información de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue expuesta, ¿no? Y se expusieron una serie de informaciones que comprometían pues, la seguridad, por ejemplo, de la gente que hace los operativos antinarco. Se publicaron, ¿no? Al principio creo que era un objetivo loable, libertad de información, dar a conocer, pues como fueron los famosos Panama Papers, ¿no? Dar a conocer miles de cosas que pues, la sociedad tiene derecho a saber, pero no eso, o sea, no tenemos derecho a saber este tipo de datos, por ejemplo, que se ponen los nombres de los militares o de quienes encabezaron ciertos operativos, ¿no? Eso fue el sexenio pasado. Luego se violaron los datos también de la Lotería Nacional. Luego se violaron los datos de Pemex. Incluso Pemex estuvo hackeado durante varias semanas y bueno, no había mucha información hacia el público. No sé, yo la verdad me entero de muchas cosas más de las que son publicadas por mi propia profesión, por los amigos que tengo y donde he trabajado por todos estos años, pero sí estoy preocupado porque ahora se habla de que se han expuesto los datos del Seguro Social, o sea, de los asegurados, son millones de asegurados, es decir, estamos viendo cómo se viola esta privacidad, Daniel Uribe, en México. ¿Cómo estás viendo esta situación? Pues mira, efectivamente esto es un síndrome que le llamamos justamente de la centralización de los datos, así lo conocemos. La antítesis de estas boveditas individuales, donde en el ideal del Internet cada persona, cada familia tiene su propia bóveda y controla sus propios datos, inclusive médicos del IMSS, de temas, digamos, particularmente de entretenimiento, etcétera, pues vemos que justamente a lo que me refiero es que la antítesis es que una entidad centralizada, particularmente, por ejemplo, gobiernos, pues tienen en una sola base de datos millones de récords, millones de registros, ¿no? El caso, por ejemplo, muy concreto del IMSS, más de 55 millones me parece que fue el hack, y además que lo venden por 50,000 pesos hasta donde yo me enteré esta semana, justamente lo que tú comentas, ¿no? Entonces, el tema es es una información muy delicada, están nuestros números de seguro social, nuestro tipo de sangre, de qué nos enfermamos y dónde vivimos, incluso los ingresos que recibiste y que no recibiste como pensionado también. Todo esto ha sido vendido hace unos días aquí en México de manera clandestina, obviamente. 100%. Entonces, pues o sea, si el gobierno o los gobiernos del mundo, porque esto no es exclusivo de México, acá también hackean hospitales, hackean de todo, quizá con un menos volumen de personas, pero a lo que voy es, si estas instituciones verdaderamente tuvieran la intención de proteger a las personas, no guardarían todos los datos en una base de datos que automáticamente se convierte en un premio mayor para los hackers, ¿no? O sea, entre más centralizas los datos, más le llama la atención a los grupos de hackers porque más valen por el tema del esfuerzo. Aquí, por ejemplo, por compararte, pues cada una de las bóvedas tiene una llave de encripción diferente. Entonces, multiplicas exponencialmente el esfuerzo que un hacker tiene que hacer, porque puedes hackear una de estas y solo obtendrías la información de una persona, de una familia. Si tú tienes una base de datos con 55 millones, con una vez que rompes el esquema de encripción, pues te llevas todo. Entonces, el hackeo al final del día también es un negocio, ilícito, pero negocio. Y pues ellos ponen sus baterías de hackers, al final ya son muchos, no es el hacker ahí en su, digamos... No solito, sino que son grupos, incluso entre ellos se conocen. Conozco un hacker que me dice que ellos mismos hacen retos de que te voy a hackear
y te voy a tirar tu página. No, nunca vas a poder. Y lo hacen varios días hasta que logran hackear y bloquear una de las páginas de otro hacker, ¿no? Hacen este tipo de retos. Exactamente, y uno de los más famosos en este sentido, ya muy grave, es Lazarus. Por ejemplo, Lazarus es un grupo famoso, que está vinculado al gobierno de Norcorea. Ellos mismos se exponen así, y ellos es un grupo, es un ejército de pues personas que saben de ciberseguridad para justamente entrar y hacer comercio con esto. Pero a lo que voy es que esta tecnología... Perdón, Lazarus fue el que hizo un derrumbe de todas las páginas principales del planeta Tierra hace unos meses, ¿no? Las de Microsoft, las de Facebook, creo que fueron ellos los que lograron hacerlo y por muchas horas. Me parece que sí, o sea, sí están vinculados porque al final del día es uno de los ingresos otra vez ilícitos de, pues al parecer de ese gobierno. No estoy súper al tanto, pero sí, están vinculados. Y pues hay criptomonedas también se tratan de hackear a cada rato y pues tienen éxito de repente. Entonces sí se roban billones de dólares, porque al final del día pues las criptomonedas también son datos. Entonces son registros, ¿no? A ver, tú espérame tantito, Daniel. Si te parece, Claro. vamos a hacer un corte porque te quiero preguntar una recomendación. Creo que es un momento clave que estamos viendo también en México, en este momento que se habla ya de la CURP, de la identificación digital de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación para el gobierno de México, ¿no? Que lo está implementando, que lo está poniendo en marcha, y para uno como usuario? Por favor, no te vayas, vamos a tener más con Daniel Uribe y este podcast Guillermo a Fondo. En un momento regresamos. Estás viendo Guillermo a Fondo con el periodista Guillermo López Portillo. Te recordamos que te suscribas a nuestro canal y a nuestras redes sociales. En un momento continuamos. Guillermo a Fondo llega a ti por cortesía de Hospital Foot Care, especialistas en el cuidado y bienestar del pie. Te recordamos que si quieres adquirir el libro Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, lo puedes hacer en nuestro sitio web www.guillermolopesportillo.com/libro, en Amazon, Google, Apple, Kobo, Candy, El Sótano, en sus versiones de papel y digital. Muchas gracias. Seguimos con Daniel Uribe. Daniel Uribe es un emprendedor, es un gran experto en blockchain, ¿no? En esta protección de datos genéticos y de datos que finalmente, aunque no queramos, ahí están nuestros datos. O sea, oye, Guillermo, es que a mí no me interesa la tecnología. No, sí te interesa porque tienes un celular y ahí están tus datos, ¿no? Tienes una cuenta de banco y tú no querías dar tus huellas y te pidieron tus huellas, ¿no? Yo, por ejemplo, Guillermo López Portillo, tu servidor periodista, mis huellas no son identificadas, entonces me piden varias veces que vuelva a poner las huellas, y si no, pues ya me piden una segunda, una tercera identificación. Pues ya finalmente ya acaban sabiendo dónde vivimos, cuánto debemos y nuestro crédito pasado, ¿no? O el crédito por lo que hemos pasado, aunque no queramos. Entonces, sí tenemos que tener cuidado. Número uno. Número dos, ya me ocurrió que se me perdió un celular, se me cayó y en la calle, no andaba yo en una bicicleta, se deslizó el celular. Finalmente, pues tuve la precaución de que casi todo lo tenía en una nube o en unas nubes, pero siempre hay algunos datos que no tiene unos protegidos, Daniel. La verdad es que sí pasé un rato amargo, muchas horas. Finalmente encontré el celular en cierto domicilio cerca de la colonia Marte, aquí en la Ciudad de México, y mandé unos mensajes y no me lo quisieron devolver, ¿no? Entonces, una cosa que era una pérdida ya se convirtió en robo porque ya lo tenía alguien y no me lo dieron. Entonces, me refiero, todos sí estamos involucrados en la protección de datos. Daniel, entonces te pregunto nuevamente, ¿qué hacer Gobierno de México en este momento que se está debatiendo la identificación digital de cada uno de nosotros que habitamos en México, mayores de edad y a veces no solo mayores, también menores de edad? O sea, es súper extenso, pero mira,
permíteme tratarlo dos temas rápidamente. O sea, uno es si en algún momento pudiéramos, por ejemplo, colaborar con Eduardo Clark, que hasta donde yo sé, y me podría equivocar porque no, lamentablemente no estoy tan al tanto de la política mexicana como debiera, pero si pudiéramos, por ejemplo, colaborar con Eduardo Clark y pudiéramos tener esta, pues, voluntad política para poder proteger con esta tecnología a los ciudadanos de México, ciudadanos y ciudadanas, lo ideal sería justamente hacer una bóveda digital ciudadana, literalmente, donde yo pueda tener justamente, pues, de forma independiente, y ahorita explico por qué esto sería, y soberana, porque esto es súper importante, todos mis datos personales y luego simplemente dar cumplimiento a cada uno de los registros, a cada uno de las corroboraciones de identidad a través de firmas electrónicas avanzadas. Esto ya sucede con el SAT. Nosotros en México somos uno de los países más avanzados en firma electrónica avanzada por el tema fiscal. Los mexicanos ya sabemos lo que es una firma electrónica avanzada. La única diferencia con el sistema blockchain es que nuestros registros están en los servidores del SAT, otra vez arquitectura centralizada. Lo que deberíamos de cambiar es un poco como Estonia, porque además no seríamos los pioneros. Estonia ya lo tiene así. Estonia lo tiene en blockchain y ellos lo administran, pero los datos son del ciudadano. Eso es muy importante. No son del gobierno. Y ellos lo diseñaron así precisamente porque saben que viven en una democracia y que los partidos cambian y que hay alternancia, y justamente para protegerse de actos autoritarios de futuros o actuales gobiernos, pues también esto protege al ciudadano general. Le vayas al azul, al rojo, al amarillo, etcétera, no importa, tú como ciudadano vas a vivir siempre en ese país y necesitas tener certidumbre de que no llegue un mal actor y descuide justamente o le baje el presupuesto, no invierta suficiente en ciberseguridad, los hackeen y entonces afectes a toda la población, como también pasó con el INE, al que no recuerdo en qué momento, pero sé que lo hackearon y hay 94 millones de registros de votantes en el mercado negro. Entonces, sí, hace poco se expuso, o bueno, se vendieron bases de datos del Seguro Social. Se vendieron hace unas semanas, se vendieron datos del Infonavit, que también, pues sí, muchos hemos pasado por ahí, millones de datos, y se vendieron también los del INE. Entonces, entonces sí es una preocupación. Y claro, estás hablando de Eduardo Clark, que es una persona que entiende la innovación digital, ¿no? Subsecretario de Salud, estuvo en el gobierno de la Ciudad de México, y la verdad tuvo muchas ideas muy buenas en la época de pandemia, ¿no? Porque él entendió, como algunas otras personas, que muchas cosas las puede hacer ciudadano desde su casa. Y sí, la verdad es que ya tenemos unos servicios que algunos de ellos que sí son de primer mundo, pero también estamos muy expuestos con otro tema, que son las extorsiones, Daniel. Es decir, tenemos algunos avances en el SAT, como dices, pero también tenemos unas bandas de extorsión bastante pesadas en México. No, 100%. Muchas de estas extorsiones tienen que ver, por ejemplo, con la ley Olimpia. La ley Olimpia nace justamente por utilizar datos personales en contra de, pues, principalmente mujeres, para poderlas extorsionar en función de videos íntimos, ¿no? Otro de los datos muy sensibles, donde pues se amenaza a las personas o se les hace ciberacoso, etcétera. Pero al final del día, pues nacen estas leyes. Ahora, todas estas leyes desafortunadamente son de carácter reactivo, no preventivo. Entonces, la ciberseguridad tiene éxito justamente para prevenir un ataque, donde tus datos se utilizan como el vehículo justamente de esta extorsión. Y pues hay literalmente, como tú lo dijiste, Pemex fue extorsionado, ¿no? Los hackers tenían los datos, tenían que pagar una cierta cantidad, no supe si la pagaron o no, o si realmente activaron sus mecanismos de regeneración de los datos. Lo único que sí es que son pérdidas multimillonarias, tanto a individuos como a empresas, porque pues... ya me acordé, pero perdóname, la Fiscalía de Nuevo León
sus carpetas de de investigación, donde vienen secuestros, homicidios, denuncias de robos, se hackearon y se vendieron también hace unas semanas, y son datos personales que la gente que sufrió un delito, pues imagínate, es la gente, las víctimas, una víctima de desaparición, imagínate que le están poniendo ahí, se están vendiendo todos sus datos, una víctima de robo de coche, ¿no? Que es horrible que te roben tu coche, o una víctima de fraude, ¿no? De fraude, que te animaste a presentar la denuncia y resulta que ahora tus datos están también siendo vendidos, estos datos de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Y no nada más de ellos, sabemos que hay muchas otras autoridades, están por ahí a la venta los datos en el Internet. 100%, porque son valiosos, o sea, no se nos olvide, la gente también y las empresas tienen esta falsa narrativa de que tus datos personales no valen o que valen centavos de dólar, etcétera. A ver, eso es una mentira, digamos, inclemente, ¿no? O sea, no es verdad, tus datos son muy valiosos y todo el mundo los quiere. O sea, tan es así que es la gran diferencia, por ejemplo, entre plataformas de telefónicas como Apple, que te venden un aparato muy caro, sí, pero es una bóveda de datos. Es decir, tus datos, o sea, Apple nunca va a comercializar, hasta donde yo sé, con tus datos, ¿no? Sin embargo, las otras marcas... Hace también unos pocos años, 2 o 3 años, una cadena de farmacias en México fue sancionada por quedarse con los datos personales. Yo no sabía que era tan delicado, que no los pueden tener. Y ahora me di cuenta de la compañía Easy también, la compañía Easy, proveedor de Internet y de muchos servicios en México, que tiene millones de usuarios. También lo están haciendo bien, porque ya no, tú abres y ya no viene el dato personal ni en lo que recibes, y cuando vas a sucursal, igual tienes que pasar 3 filtros para que vean que eres tú el que estás haciendo el cambio de contrato. O sea, ese tipo de prácticas ya son necesarias. 100%. Y pues bueno, en el 2021, el INAI, el extinto ahora INAI, lamentablemente nos dio un premio nacional, un reconocimiento por la bóveda individual de datos para exploración de datos genéticos. Y siempre ha sido como, bueno, empezar por ahí, aunque esta bóveda pues es de uso general, es decir, puede ser para tus fotografías, puede ser, como tú dices, para tus datos fiscales, para tus datos, para lo que sea. Tu contador, por ejemplo, debería de hacer los cálculos dentro de esta bóveda, entrar, hacer los cálculos y dejar ahí todos los archivos. En fin, el tema es que los intereses de toda la corporación digital pues están encontrados. Es decir, a ellos no les conviene que tú te eduques, que tú empieces a exigir privacidad, que empieces a exigir que tus datos sean tuyos, exigir que se implemente la tecnología blockchain. Y entonces es parte de un activismo político, a lo cual yo te agradezco mucho, porque esta difusión es lo que necesitamos. Muchas de las personas no saben que la tecnología ya existe, que las bóvedas de datos personales ya son un hecho, sobre todo en la era de la inteligencia artificial, porque todo el mundo ya quiere meter sus datos a la inteligencia artificial para interactuar con ello, lo cual no es malo en sí, pero también estos modelos ahora es la nueva entrada para poder adquirir radiografías, sesiones con los médicos, recetas médicas, estados financieros de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, la inteligencia artificial los va a interpretar, pero todos tus datos, los que subes, pues son parte ahora de la empresa. Sí, no entregues tus datos al chat GPT, no entregues tú, por favor, joven estudiante que nos estás viendo, hombre, mujer, persona adulta mayor, que muchos nos siguen, no pongan ahí sus datos en chat GTP, menos los datos personales. Para terminar, estamos con Daniel Uribe, lo conocí también en esta zona donde se ha desarrollado la innovación, ¿no? En el área de la Bahía, en San Francisco. Por favor, Daniel Uribe, para este podcast, tu podcast Guillermo a Fondo, con el periodista Guillermo López Portillo, para cerrar esta increíble entrevista, porque hay mucho más que platicar, respeto también al tiempo que tú tienes. Te quiero preguntar, una ventaja
de la inteligencia artificial, algo sorprendente, algo maravilloso que nos puedas decir, y una desventaja, algo que tenemos que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial en este momento que estamos ya a fines del 2025. Muchas gracias. Es un tema, como tú dices, muy extenso, pero sí, de manera muy pues resumida, yo diría, la gran ventaja es que los sistemas modernos de inteligencia artificial sí son un compendio de toda la sabiduría humana, que está abierto al público, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si estamos hablando, por ejemplo, del caso de leyes, pues la inteligencia artificial te puede traer 10,000, digamos, referencias, resumirlas y resolverte una duda de manera muy particular, lo cual antes era literalmente imposible o necesitabas un equipo de 100 personas para entregar el mismo. Entonces, la gran ventaja es que el conocimiento humano se democratizó exponencialmente hacia el individuo. Eso es muy positivo. Hoy día un estudiante en la Sierra de Hidalgo con acceso a internet y una computadora con acceso a ChatGPT tiene la misma ventaja, digamos, de acceso a conocimiento que alguien de Silicon Valley, por ejemplo. Salvo una cuestión, obviamente, del tipo de contrato, donde tú, obviamente, si pagas el modelo, pues vas a obtener mejores modelos, que ahí podríamos platicar un poco de esa desventaja obviamente, de que ahora sí se convierte, digamos, en un tema pues sí, diferencial, ¿no? Negativo. Pero si quitáramos eso, o sea, el modelo le va a dar las mismas respuestas a la persona en la Sierra de Hidalgo que en Stanford, ¿no? Eso es sumamente importante y eso nos va a revolucionar y nos va a dar ventajas competitivas a todos. La negativa, por supuesto que estas instituciones no están reguladas todavía, la gente está subiendo cualquier cantidad de datos, se equivocan, alucinan, cada vez son mejores, pero aquí el consejo es pregúntale a varios, ¿no? O sea, y ya vimos recientemente una denuncia de un chat que va acompañando a un chavo que se va a suicidar por varios días, hasta que dice, hazlo. No, espérate, ¿cómo que hazlo? No se puede dejar la inteligencia artificial así tan abiertamente a cualquier persona y a la que está sufriendo un problema de salud mental grave, ¿no? Ese es el más grave, yo creo que hasta el momento. Ojalá que sea el último. También hay casos muy particulares donde ya hay jurisprudencia, ya se ganó el juicio por parte, por ejemplo, de la Asociación de Autores de Libros, ¿no? Este es otro caso también de que, pues, en muy particular, la empresa Anthropic, los creadores de Claude, pues perdieron el juicio, ¿no? Y entonces ellos tienen que pagar alrededor, creo que de $3 billones porque entrenaron la inteligencia artificial con libros sujetos a leyes de copyright, sin autorización, sin licencia. Entonces, se está generando todo el ámbito legal, el esquema legal, y estamos en ese momento. Entonces, otra vez, pues por eso es que nosotros insistimos que lo ideal es, bueno, pues protege tus datos antes, no hay que ser reactivos, hay que ser proactivos. Pero pues es como se ha avanzado en la humanidad. Tampoco lo veo de forma negativa. Tiene muchas más cuestiones positivas, desde luego, que de forma negativa. El mundo es un lugar mejor para la humanidad con la inteligencia artificial que sin la inteligencia artificial, desde mi punto de vista. Muchísimas gracias. Nos dices tus redes sociales, dónde localizarte para más información de tu empresa, de tus innovaciones, mi querido Daniel Uribe. Muchas gracias, Guillermo, y te agradezco. Miren, pues por favor contáctenme, soy muy activo en LinkedIn, Uribe Daniel es básicamente mi usuario ahí, en Twitter o en X ahora, de Uribe B, o por correo electrónico daniel@genobank.io. Cualquier duda que tengan sobre, digamos, la utilización de blockchain para temas no financieros y particularmente protección de datos personales, por favor, estoy a sus órdenes.
Muy bien, pues muchas gracias Daniel Uribe de Genobank y también de la Universidad de Stanford por esta entrevista. Yo creo que vamos a seguir más adelante con alguna otra porque los temas van avanzando muy rápido. Soy el periodista Guillermo López Portillo, este es su podcast Guillermo a Fondo, no lo olvides, estamos como Guillermo López Portillo, periodista en YouTube, también estamos en algunas redes de audio, en algunas plataformas donde nos puedes escuchar con mucho gusto porque también nos está yendo muy bien por ahí. Estamos también en los dispositivos de Apple, que no fue fácil entrar después de más de un año. Ya nos pasamos los filtros y ya estamos por ahí. Tú sabes cómo son esas compañías de exigentes. Y ahí estamos ya, mi querido Daniel. Gracias por tu presencia y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias, querido Guillermo. Hasta la próxima. Guillermo a Fondo llega a ti por cortesía de Hospital Foot Care, especialistas en el cuidado y bienestar del pie. Gracias por habernos acompañado en este episodio de su podcast Guillermo a Fondo. Esperamos que haya sido de su agrado e interés. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto YouTube. La versión de audio de este episodio la puedes encontrar en Spotify, iVoox y ahora en Apple Music. Te recuerdo que si deseas adquirir el libro Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, puedes hacerlo en nuestro sitio web o directamente en Amazon, en Sótano, Gandhi, Apple Books y Kobo. Yo soy Rodrigo Díaz, Ventrux y hasta la próxima.